¿Qué tal? Buenos días. Le damos la bienvenida a la comunidad estudiantil de la licenciatura en fisioterapia a el primer video de recursos digitales. El día de hoy me acompaña mi compañero pasante, médico pasante de servicio social, Uriel Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, Martín. Qué gusto que nos acompañes y me presento. Soy Martín Muñoz, soy pasante de servicio social de la licenciatura en fisioterapia. El día de hoy vamos a resolver algunas dudas que llegaron a la dinámica de las redes sociales de la materia de inmunología. ¿Qué te parece, Uriel? Pues bastante interesante, Martín. Nos llegaron unas dudas, pues bastante interesantes y de temas, pues bastante concretos. Va a estar muy interesante esta dinámica. Así es, pues vamos a dar comienzo. Uriel, si me haces favor de presentar. Bien, como ya mencionamos, este es el primer video de material de apoyo didáctico digital sobre la materia de inmunología. Y vamos a revisar el primer tema, que fue uno de los más buscados y uno de los más importantes para nosotros como fisioterapeutas, que es el proceso inflamatorio. Este proceso que se da en el cuerpo a través de diferentes factores, gracias a estímulos como lo son agentes patógenos o daño tisular. ¿Le das a la que sigue, por favor? Vamos a tener que es una reacción de defensa completamente normal que se presenta ante cualquier agresión. Esta va a actuar como un mecanismo homeostático y, como ya mencioné, se presenta en respuesta tanto a infecciones como a una diversidad de estímulos generadores de lesión tisular. Durante este proceso de inflamación se va a dar un reclutamiento de leucocitos y proteínas. Estos van a llegar a los lugares de infección o de daño donde van a atacar a los patógenos o en el caso de que solo haya una lesión tisular, pues van a reparar el daño. Van a haber proteínas proinflamatorias, le das a la que sigue. Van a entrar en zonas inflamatorias como lo son las proteínas del complemento, anticuerpos y reactantes de fase aguda. Ahora, vamos a tener que la inflamación va a producir ciertos cambios en las áreas afectadas, como lo son el aumento del flujo sanguíneo, el aumento de la adhesividad de leucocitos en las vénulas y también un aumento de la permeabilidad de los capilares. ¿Le das a la que sí? Vamos a tener también estos que son los signos cardinales de la inflamación, que son, como lo muestra la imagen, los pilares. Debemos tenerlos mucho en cuenta para identificarla, que es el dolor, el rubor, el aumento de la temperatura, la tumefacción y la pérdida de la función. ¿Le das a la que sigue? También vamos a tener dos tipos de respuesta inflamatoria, la aguda y la crónica. La aguda se va a desplegar en minutos a horas. Esta va a ser provocada por una infección que es contenida o un daño específico y va a haber presencia de vasodilatación y acumulación de neutrófilos. En el caso de la crónica, pues va a presentarse si la infección no es eliminada o la lesión se prolonga. Y en este caso va a haber presencia de angiogénesis, fibrosis y acumulación de macrófagos. En esta parte, pues también vamos a tener ciertas citocinas que van a ayudar a la inflamación, como lo son el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1, 6, 12, que son las principales, pero también hay algunas como la 15, 18, 25 y 33, que también interfieren en este proceso, así como el IFN de tipo 1 y el interferón gamma. También vamos a tener otras sustancias que llamamos mediadores de la inflamación, dentro de los cuales podemos encontrar las ciminas. Estas van a participar de manera importante en la respuesta inflamatoria, aumentando la permeabilidad vascular, y estas son las que van a estar encargadas de estimular las terminaciones nerviosas y producir dolor. También tenemos las aminas vasoactivas. Estas son péptidos que tienen acción sobre la musculatura de los vasos sanguíneos, y vamos a encontrar en este grupo a la histamina y a la serotonina. Y por último, vamos a tener a los eicosanoides. Estos van a ser productos del ácido araquidónico y va a estar dividido en dos grupos, los derivados de la coxigenasa, la famosa COX, y los derivados de la lipoxigenasa.
Ahora sí, pues toda esta introducción fue para darnos una idea de cuáles son los factores que intervienen durante la respuesta inflamatoria. Ahora vamos a ver paso a paso cómo es que se da. Vamos a iniciar con la activación de células tisulares residentes, como lo son macrófagos o células dendríticas, gracias a Pampidam, que más adelante vamos a mencionar un poquito más a fondo de qué se trata esto. Pampidam van a estimular receptores de reconocimiento de patrones, lo que va a provocar que haya un reclutamiento de leucocitos al sitio de inflamación. Este proceso se le llama migración. En la migración llegan un gran número de neutrófilos seguidos de monocitos provenientes de la sangre y los tejidos. Y las citocinas que se van a ver implicadas aquí son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y 6, y las diferentes quimiosinas secretadas en el área de la lesión o infección. Y estas van a tener múltiples efectos sobre las células endoteliales. Después viene, de este proceso, va a haber una erradicación del agente infeccioso o del daño. Los macrófagos van a ser los encargados, junto a las células dendríticas, de reconocer, como ya vimos, a Pampidam y iniciar la fagocitosis del agente patógeno. Después de esto, se va a dar el control de la inflamación, que va a comenzar a disminuir después de que se eliminan los agentes causales, y los mediadores de la inflamación van a ser solamente producidos mientras el estímulo persista, ya sea que siga habiendo un agente patógeno o siga un daño presente. Y lo último que se da, pues, es la reparación tisular. Después de toda esta batalla entre macrófagos, células dendríticas y el agente bacteriano o el daño, pues se da ya por fin la reparación tisular. Bastante interesante esto último que comentas, Martín, porque a veces creemos que la inflamación solamente es destruir los tejidos dañados y destruir los microorganismos, pero también es muy importante precisamente este componente que es la reparación, el apagar el fuego después de que ya ardió y de que hizo su función. Es esencial esta parte de la reparación que es llevada a cabo después del proceso inflamatorio. Así es. Bueno, pues otra duda que tuvimos en las plataformas fue con respecto al complemento. Nos comentaban que, pues, qué era, cómo funcionaba. Pues el complemento básicamente lo vamos a definir como una defensa que va a estar solubilizada en el plasma. Va a estar compuesto tanto de enzimas como de proteínas que van a estar clasificadas dentro del sistema inmune adaptativo como el sistema inmune innato. Y estas van a actuar como un mecanismo de defensa que se va a estar armando poco a poco y nos va a servir contra defensa principalmente contra patógenos extracelulares, contra patógenos que logren evadirle esta respuesta inmune celular. Como les comentaba, se encuentra tanto en el sistema inmune innato como en el sistema inmune adaptativo. ¿Por qué? Porque se puede activar mediante inmunoglobulinas o mediante los receptores de reconocimiento de patógenos, como son los PAMP y los DAMP. También es necesario recalcar que las proteínas que conforman este complemento, hay proteínas de membrana y hay proteínas plasmáticas, así como que el principal productor de estas proteínas es el hepatocito, que es precisamente esta célula del hígado con la que funciona. Y por lo principal para que nos va a servir esas proteínas de complemento es precisamente para ayudarnos a potenciar la inflamación y ayudar a la fagocitosis, todo esto pues para una mejor respuesta inmune. Hay funciones en particular que tiene este sistema de complemento, las cuales nos va a ayudar a potenciar la inflamación, esto mediante anafilotoxinas principalmente que se producen durante todo el proceso de armado de este sistema de complemento. También nos va a ayudar a la opsonización de los microorganismos que ya estén marcados mediante anticuerpos, y asimismo nos va a potenciar la respuesta B, que es principalmente la secreción de los gránulos de los mastocitos. Y la principal función que va a tener este sistema de complemento va a ser la lisis bacteriana. Esto se hace mediante una lisis osmótica, creando un poro en la membrana bacteriana y permitiendo que pues la presión del líquido extracelular entre sobre esta membrana y no resista, y prácticamente la bacteria explota. También este mismo sistema de complemento nos ayuda mucho a depurar complejos inmunitarios que se encuentran en la circulación. Esto es bastante interesante porque a veces solo creemos que el complemento tiene una sola función. Y pues como una particularidad, este sistema de complemento, al aumentar mucho la temperatura, deja de funcionar, a diferencia de la unión antígeno-anticuerpo, la cual, a pesar de que aumente la temperatura, esta va a mantenerse estable y sin ninguna complicación. A esta capacidad de mantenerse
funcionando se le llama termostabilidad. Y a la característica que tiene el complemento de que no funciona a altas temperaturas es termolabilidad. Es como un dato extra. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar precisamente con las vías. Como una generalidad, vamos a tener 3 vías diferentes que se van a activar de forma diferente. Todo esto para poder formar algo que se llama C5 convertasa. Al momento en que se forma la C5 convertasa, nos unimos a las 3 vías en una vía común, porque aquí es, a partir de aquí es donde se va a armar algo que se llama complejo de ataque membrana, que es lo que nos va a ayudar a formar ese poro que precisamente va a estar en la bacteria, en la pared de la bacteria, y va a ayudar a alisarla. ¿Ok? Entonces vamos a tener una proteína de complemento que se va a llamar C1. Esta C1 va a estar dividida en 3 porciones, C1Q, C1R y C1S. ¿Ok? ¿Para qué nos van a servir? Cada una tiene su función. En C1Q se va a unir la fracción cristalizable o la porción constante de lo que es precisamente el anticuerpo que ya está unido a ese antígeno. Al momento de unirse a esta porción de C1Q, lo que va a hacer despertar a C1R, va a activarlo. Entonces C1R, como no se quiere despertar solo, necesita también activar a C1S, ya de puro coraje va y lo despierta también. C1S, al ya estar activo, al estar despierto, lo que va a hacer, se va a despertar enojado. Lo primero que va a hacer, se va a encontrar con C4 y lo va a romper en 2 pedazos. Un pedazo pequeño que va a ser C4A y un pedazo grande que va a ser C4B. Este pedazo grande C4B se va a unir a la membrana de la bacteria y se va a quedar ahí pegado. Y C1S sigue tan enojado de que lo despertaron temprano que también va a romper a C2. ¿Ok? Rompe a C2 igual en un fragmento pequeño llamado C2A y en un fragmento grande llamado C2B. Y este C2B, este fragmento grande, se va a unir al C4B que ya está unido en la membrana de la bacteria. Esta unión del C4B con C2B nos va a dar lo que se llama como C3 convertasa. Esta C3 convertasa, como su nombre lo dice, nos va a convertir a C3 en 2 fragmentos. Va a romper a C3 en un fragmento pequeño, que es C3A, y un fragmento grande, que es C3B. Este fragmento pequeño se va a ir a circular a sangre, nos va a funcionar como algo que se llama anafilotoxina. Esto prácticamente lo que va a hacer aumentar la temperatura y promover la inflamación. Y este fragmento grande llamado C3B se va a unir a este complejo que antes era la C3 convertasa, C4B, C2B, C3B. Y esto nos da precisamente lo que necesitábamos, la C5 convertasa. Y aquí es donde debemos hacer una pausa o un salto hacia otra vía, porque a partir de que se forma la C5 convertasa es cuando nos conjuntamos en la vía en común. Vamos a tener la vía alternativa, la cual va a funcionar mediante el ion magnesio principalmente. La particularidad que tiene esta vía es que va a funcionar mediante la ruptura espontánea de C3. C3, mediante serines proteasas que están en el plasma, suele romperse de forma espontánea. Esto sucede en muy baja cantidad, pero sucede. Al momento que este C3 se rompe, igual de la misma forma, como si se rompiera mediante la C3 convertasa, va a romper a C3 a un fragmento pequeño y C3 a un fragmento grande. La particularidad que va a tener esta ruptura va a ser que al romperse C3B, va a tener un enlace tioéster expuesto. Este enlace tioéster le va a servir para unirse a un grupo OH que va a estar en la membrana de la bacteria. Y al momento en que C3B se une a esta membrana de la bacteria, va a llegar su amigo, el factor B, que es otra proteína del complemento. Le va a decir, invítame a tu fiesta. Pero el factor D se va a poner celoso. Esta es una serie en proteasa. Como está tan celoso, va a romper al factor B. Esto nos va a dar 2 fragmentos. Un fragmento pequeño que va a ser B mayúscula A y un fragmento grande que va a ser B mayúscula B. Y este complejo va a ser la C3 convertasa de la vía alternativa. ¿Ok? Pero la unión del C3B con BB no es tan estable, no son tan buenos amigos. Entonces necesitan que llegue otra proteína a ayudarles a estabilizar esta unión. Es la properdina, va a ayudar a estabilizar los enlaces para que se mantengan mejor unidos. Una vez que ya están estabilizados sus enlaces mediante la properdina, van a empezar a romper a todos aquellos C3 que se encuentren cercanos de él en el plasma. Y van a formar varios fragmentos pequeños, C3A, y varios fragmentos grandes, C3B, hasta que alguno de estos fragmentos grandes, C3B, se le ocurra unirse precisamente a esto que antes era la C3 convertasa, C3B, B mayúscula, B minúscula, C3B, formando así precisamente la C3 convertasa de lo que es la vía alternativa. Y aquí también tenemos que hacer otro salto a la otra vía, porque a partir de que se forma la C5 convertasa, tenemos que se conjuntan en la vía en común. Por último, vamos a tener la vía lectina. Esta, al igual que la vía clásica, va a funcionar mediante el ion calcio. Aquí unas generalidades en cuestión a las lectinas ligadoras de manosa y a las manosas vamos a tener 2 tipos de lectinas.
que es principalmente las colectinas y las ficolinas. De estas últimas, de las ficolinas, vamos a tener dos tipos, una que es L y una que es H. ¿Por qué nos importa esto? Porque las colectinas se van a unir a manosa y las ficolinas se van a unir a una molécula que se llama N-acetil de glucosamina. Aquí lo que nos interesa es que con la colectina y la ficolina se van a unir a algo que se llama serin-proteasa asociada a MBL. Aquí lo pueden abreviar como MASP. ¿Esto qué es? Vamos a tener dos moléculas de MASP, MASP1 y MASP2. ¿Por qué nos interesan? Porque van a ser unas moléculas que se llaman homólogas, AC1R y AC1S. ¿Qué es homólogas? Que tienen una composición parecida y tienen las mismas funciones. Entonces, MASP1 va a ser las mismas funciones que hacía C1R y MASP2 va a ser las mismas funciones que tenía C1S. ¿Ok? Entonces vamos a tener la manosa ya en la superficie de la bacteria. Y vamos a tener esta lectina ligadora de manosa que puede ser tanto las ficolinas o la colectina, las cuales se van a encontrar con la manosa y se van a unir. Al momento en que se une esta lectina ligadora de manosa con la manosa o con la N-acetil de glucosamina, se le van a unir MASP1 y MASP2. Como les había comentado, tienen exactamente las mismas funciones de lo que hacía C1R y C1S. Entonces, MASP1 se va a despertar y de puro coraje, porque se despertó sola, va a ir a despertar también a MASP2. MASP2, al despertarse, igual como la levantaron súper temprano y enojada, va a ir a romper a C4 y a C2, dándonos un fragmento pequeño de C4A y un fragmento grande de C4B y un fragmento pequeño de C2A y otro fragmento grande de C2B. Y precisamente como pasaba, y exactamente igual que en la vía clásica, C4B se va a unir a lo que es la membrana de la bacteria y C2B se va a unir a este C4B que ya está anclado a la membrana de la bacteria. Esto nos va a formar lo que es la C3 convertasa. La C3 convertasa, igualito que en la vía clásica, va a romper a C3 en un fragmento pequeño, que es C3A, y en un fragmento grande, que es C3B. Igual que en la vía clásica, C3A se va a plasma a hacer sus reacciones inflamatorias y C3B se va a unir a esto que antes era la C3 convertasa, formando así nuestra C5 convertasa de esta vía, de la lectina, la cual es exactamente igual que la de la vía clásica. ¿Ok? Después de estos tres caminos, pues, tenemos que se van a conjuntar en un solo camino. Como bien dicen, todos los caminos llevan a Roma. Con la única particularidad de que vamos a tener la C5 convertasa tanto de la vía de las lectinas como de la vía clásica, la cual es completamente la misma. Y la que cambia, que es la vía de la C5 convertasa de la vía alternativa, la cual nos da una conformación de C3b, B mayúscula, B minúscula, C3b. Pero a pesar de que tienen conformaciones diferentes, sirven exactamente para lo mismo y esto es romper a una proteína que se llama C5, ¿ok? Al romper a C5, lo va a dividir también en un fragmento pequeño, C5A, que es conocida como una anafilotoxina, y también va a irse a plasma circular para crear reacciones proinflamatorias, y a C5B, que es un fragmento grande. Este C5B tiene una particularidad, la cual es que es una proteína dimérica. ¿Qué significa esto? Que tiene dos sitios de unión. Entonces va a invitar a sus amigos C6 y C7 a unirse a ella. Una vez que tenemos este complejo de C5, C6 y C7, C7 se va a unir a la membrana de la bacteria. Al momento de unirse C7 a la membrana de la bacteria va a decir, nos falta alguien, hay que invitar a mi amigo C8. Es lo que se dice en la literatura, que C7 funciona como un receptor para C8. Precisamente al unirse esta molécula de C8, que es una molécula trimérica, porque se une a las tres proteínas que ya estaban conformadas, este complejo ya tiene una capacidad para, en cierta forma, para poder eliminar a la bacteria, para poder lisarla, pero no es suficiente para ellos, necesitan más poder. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a empezar a llamar a varios de sus amigos llamados C9. ¿Por qué a varios? Porque C9 es una proteína que se llama monomérica y es una capacidad que tienen esas proteínas monoméricas es de hacer algo que se llama polimerización, que prácticamente es cambiar su conformación para poder generar estructuras más complejas. Entonces este C9 se va a empezar a armar, se va a empezar a armar y una vez que se acabe de polimerizar, lo que nos va a formar va a ser el complejo de ataque membrana, que prácticamente es todas esas proteínas formando un poro grande en la bacteria, descrito como un poro de aproximadamente 100 Armstrongs, que a lo mejor para nosotros son unidades microscópicas, pero para la bacteria es un hoyo mortal. Este hoyo lo que va a provocar es que la membrana de la bacteria no soporte las presiones que hay en el líquido extracelular y esta bacteria se lise. Entonces tenemos que la bacteria va a morir por lisis osmótica y por fin el complemento nos ayudó a eliminar a esta desgraciada que es la bacteria. También en las plataformas nos llegó una duda en la cual nos preguntaban cuál era la conformación de la C3 convertasa más adecuada, si C3
C3B2A o C3B2B. Aquí hay que hacer una aclaración, ya que es exactamente la misma, lo único que cambió fue la nomenclatura. Antes se nombraba al fragmento pequeño del C2, se le nombraba 2B y al fragmento grande 2A. Lo cambiaron la nomenclatura para poder estandarizar que los fragmentos grandes se llamaran el número del componente del complemento y B, para estandarizarlo. Entonces es lo mismo, a lo mejor en literaturas viejitas lo llegan a encontrar todavía como C3B2A, pero en literatura reciente como C3B2B. Que sepan que es completamente lo mismo, solo fue ese cambio de nomenclatura el que hubo. Así es, aquí es donde radica la importancia de mantenernos actualizados, de revisar bibliografía más reciente. Podemos encontrar este tipo de situaciones que nos llegan a confundir y también entender, como lo dice mi compañero Uriel, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, a pesar de que hay diferentes formas de llegar, siempre se llega a una vía común, que es lo más importante. A veces, estando en clases o mientras que estudiamos todo esto, nos podemos llegar a confundir por tantos nombres y diferentes componentes, pero es posible llegar a entenderlo si nos lo planteamos así. Bien, ahora vamos a revisar, como se había mencionado antes, qué era pump y dump y cómo se da la cascada de reacciones en su detección. Para empezar, vamos a tener aquí a dos personajes principales, al agente patógeno y a las células inmunitarias, como pueden ser macrófagos y células dendríticas. Aquí el PAMP y DAMP van a ser la tarjeta de reconocimiento de los agentes patógenos y las células inmunitarias van a contar con ciertos receptores, los famosos PRR, que son eh, vamos a tener los famosos PRR, que son los que detectan a PAMP y DAMP. PAMP y DAMP son patrones moleculares y depende si son asociados a patógenos o asociados a daño, es que reciben su nombre. Como lo dice, PAMP es patrones moleculares asociados a patógenos y DAMP es patrones moleculares asociados a daños. Cuando se da, le das a la que sigue, por favor. Cuando se da este reconocimiento de la credencial, pues los receptores van a decir, hay algo mal aquí, van a tomar esta información que tuvieron de reconocer a PAMP y DAMP con estos receptores que se pueden encontrar tanto en la membrana plasmática como en los endosomas y lisosomas. Le das a la que sigue. Así como también pueden haber receptores que primero se encuentran en la membrana. Al recibir esta información, entran a los endosomas y lisosomas y se da esta identificación de PAMP y DAMP, en donde inicia una cascada molecular, le das a la que sigue, para que se active el factor de transcripción específico del patógeno y la subsecuente liberación de citocinas. Entonces aquí es donde se da el encendido de este factor de transcripción para así poder liberar citocinas, las citocinas adecuadas para que se dé una reacción específica para cada tipo de patógeno. Es donde se da esta respuesta inmune innata que se da y aparte se da el estado proinflamatorio. Hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de receptores, como lo son los tipo TOL, o como se muestra en la imagen, abreviado como TLR, NOD y RIG. Bastante interesante esto, Martín, porque pues, se complementa con el apartado de inflamación, ya que pues, precisamente este reconocimiento por las células dendríticas y los macrófagos que tiene de los PAMP y DAMP va a ser lo que va a iniciar la cascada inflamatoria y lo que nos va a ayudar a tener estas reacciones de inflamación y posteriormente ya reacciones más específicas en la respuesta inmune adaptativa. Así es, si se dan cuenta, incluso el complemento es un ayudante para la inflamación, un proinflamatorio, más bien ayuda a que se dé todo este proceso de inflamación. Perfecto, Martín. También otra duda de las que nos llegaron a las plataformas digitales fue precisamente de qué eran estas net traps y cómo funcionaban. Las net traps es algo que está abreviado y está con sus siglas en inglés. Esto significa trampas neutrofílicas extracelulares.
¿Esto qué es? Es prácticamente un conjunto de ADN con proteínas y enzimas que los neutrófilos expulsan para poder realizar diferentes funciones. Entre ellas va a ser delimitar la zona de inflamación, encapsular a las bacterias o a los microorganismos para evitar su diseminación y al mismo tiempo ayudar a que las sustancias antimicrobianas que se secreten se mantengan concentradas en un solo sitio, teniendo así una mayor efectividad y un mayor sitio de acción. Esto es bastante interesante porque se describió por primera vez en el 2004, en el que se observó que los neutrófilos tenían la capacidad de precisamente expulsar el ADN de su núcleo para poder realizar poder hacer estas trampas, poder ocupar como redes de pescador para atrapar precisamente estas bacterias, delimitar la zona de daño de las mismas enzimas que están secretando y también ayudar a que se concentre esta acción de estas enzimas. Hay autores que describen que no necesariamente el que un neutrófilo haga este proceso llamado netosis, que es expulsar esta trampa extracelular de neutrófilo, significa la muerte del neutrófilo porque está expulsando el ADN de su núcleo, sino que también puede expulsar incluso el ADN de la mitocondria para tratar de protegerse. Y se ha visto en estudios in vitro que precisamente estos neutrófilos que expulsan el ADN de la mitocondria sobreviven aún más que aquellos neutrófilos que no han sido activados todavía. Entonces es bastante interesante este proceso que incluso no somos los únicos seres en producirlo, también otros vertebrados como los caballos o los gatos llevan a cabo este mismo tipo de proceso. E incluso hay otro tipo de células como los eosinófilos que llevan un proceso similar, nada más que el nombre como tal de netosis se le llama únicamente cuando lo hacen los neutrófilos. Y aquí pues una imagen de precisamente cómo actúan, es como una caña de pescador, perdón, una red de pescador en la cual van a atrapar a todos estos microorganismos para poder delimitar el daño y la zona de acción de estas enzimas antimicrobianas. Sí, como mencionas, es importante entender que la principal función de estas trampas es evitar que bueno, los microorganismos se diseminen hacia partes del cuerpo y van a ayudar también a que sea más sencillo destruirlos y que no necesariamente significa la muerte del neutrófilo, que incluso puede ser ADN mitocondrial lo que liberan, ¿cierto? Sí, también es bastante interesante esto porque precisamente estas trampas extracelulares de neutrófilos se ven muy relacionadas con las enfermedades autoinmunes, pero ya sería irnos mucho a otro tema, más como una mención, un dato interesante. Exactamente. Pues eso sería todo de nuestra parte. Los invitamos a seguir atentos a las redes sociales de la licenciatura, porque como se mencionó al principio, este es simplemente el primer video de muchos que vamos a tener para que vayan preparando sus dudas de diferentes materias. Si hay dudas específicas de alguna materia, pues escribirlo también en alguna de las publicaciones que vamos a estar poniendo. Los invitamos también a seguir las redes de fisioterapia, tanto en Facebook, Instagram, o tener cerca el correo electrónico. Y también felicitar y agradecerle mucho a las personas que nos enviaron sus dudas, que se tomaron el tiempo pues sí, de contactarnos, de mandarnos y decirnos, oye, necesito ayuda con esto y pues les agradecemos mucho. No cualquiera, todos hemos estado en su lugar y no cualquiera se anima a buscar más. Así que felicidades y muchas gracias a los que participaron. ¿Algo Es más que quieras decir, precisamente Uriel? esto, Martín, que no tengan miedo de preguntar, que tengan miedo de quedarse con la duda. Hay que externar estas dudas ya que las identificamos para poder resolverlas y no quedarnos con rezagos en el conocimiento. Sí, pues me gustaría invitarlos mucho a que participaran en estas dinámicas para poder apoyar a sus demás compañeros. Incluso puede que la duda que tienen ustedes sea la duda de muchos más de sus compañeros también. Compartan esta misma duda. No tengan miedo de preguntar. Pues estamos en contacto con ustedes. Vamos a estar haciendo varias publicaciones para poder precisamente realizar estas dinámicas en ocasiones posteriores. También aquí en la diapositiva se encuentra el correo para si necesitan algún tipo de reforzamiento académico, tienen alguna duda específica, se les pueda dar un tipo de asesoría personalizada, puede ser tanto individual como en grupo. Así es. Pues también agradecerte a ti, Uriel, por tomarte el tiempo de ayudarnos a presentar este tema y pues muchas gracias a los que nos están observando.
Bueno, hay de qué, Martín, un placer. Y pues quiero seguir incentivando a nuestra audiencia a seguir participando en este tipo de actividades para poder enriquecer nuestro conocimiento. Exactamente, acérquense, para eso está la coordinación, para ayudarlos en lo más que podamos. Y pues bueno, les agradecemos mucho que se tomaran el tiempo. Eso sería todo de nuestra parte. Que tengan buen día.